Hola a todos, y hoy vamos a hablar de los duelos más épicos en la historia de la tecnología militar, en tierra, en el agua, bajo el agua y en el aire. Número 1. El teniente Frank Mitchell contra el teniente Wilhelm Wiltz. El 24 de abril de 1918, Francia, abril de 1918. La Primera Guerra Mundial lleva ya 4 años en marcha. Millones de hombres están atrapados en las trincheras sin poder avanzar un solo paso. El alambre de espino, la artillería y las ametralladoras convirtieron la guerra en un sangriento punto muerto. Pero en marzo de 1918, Alemania decide jugárselo todo. Rusia acaba de salir de la guerra, lo que significa que se puede trasladar 1 millón de soldados del frente oriental hacia el frente occidental. Antes de que las tropas estadounidenses lleguen en cantidad suficiente, Alemania tiene una ventana de oportunidad muy estrecha. Es su última oportunidad. Así comienza la ofensiva de primavera, la mayor ofensiva alemana desde el inicio de la guerra. Uno de los objetivos es un pequeño pueblo francés llamado Villers-Bretonneux. A primera vista parece un lugar sin ninguna importancia, pero está situado en una elevación desde la cual se puede ver con total claridad la ciudad de Amiens, el nudo ferroviario más importante de los aliados. Si tomas Villers-Bretonneux, tienes a Amiens en la mira. Si tomas Amiens, partes en dos a los ejércitos británico y francés, y entonces, quizás, la guerra podría terminar. Por eso, en la noche del 23 al 24 de abril, 1.200 cañones alemanes abren fuego contra las posiciones aliadas. Proyectiles explosivos y gas mostaza caen durante horas, sin parar, hasta el amanecer. Ahora vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Del lado británico está el teniente Frank Mitchell. Su carro de combate es un Mark IV, identificado simplemente como número 1. Se trata de un tanque pesado británico de 28 toneladas. Tiene un diseño romboidal y torpe, que se parece más a una oruga de hierro que a una máquina de guerra. Cuenta con 2 cañones de 6 libras montados a los lados del casco, lo que significa que para disparar hacia la izquierda hay que girar todo el costado del tanque hacia el objetivo. Su velocidad máxima es de 6 km por hora, más lento que una persona corriendo. La tripulación normal es de 8 hombres, pero la mañana del 24 de abril, en el tanque de Mitchell solo hay 4 hombres. El resto quedó fuera de combate por el gas mostaza incluso antes de que empezara la batalla. El gas mostaza no mata de inmediato, sino que quema la piel, los ojos y los pulmones. Los hombres no caen muertos, simplemente dejan de estar en condiciones de combatir. Alguno queda tendido junto a un árbol sin poder levantarse. A otro lo llevan en una carretilla hacia la retaguardia. 4 hombres para una máquina diseñada para 8. Eso es con lo que sale Mitchell aquella mañana. Del lado alemán está el teniente Wilhelm Wiltz, de 41 años. En la vida civil es profesor de química, y en la guerra comanda un tanque 7V llamado Nixe, que se traduce como sirena. La máquina pesa 32 toneladas. Su blindaje es más grueso que el británico, y en la parte frontal lleva montado un cañón de 57 milímetros. Y lo más importante, su tripulación es de 18 hombres. Esto no es un tanque, es un fortín móvil. Por dentro el espacio es muy reducido, los motores se sobrecalientan y la visibilidad es casi nula, pero sobre el papel el Nixe resulta muy convincente. Así que, en la mañana del 24 de abril, la infantería alemana, apoyada por los tanques, rompe las defensas y toma Villers-Bretonneux. Los británicos entran en pánico. 3 tanques Mark IV, 2 sin cañones y armados solo con ametralladoras, y 1 con cañones, precisamente el de Mitchell, reciben la orden de avanzar hacia la línea de contención cerca del pueblo de Cachy y mantener la posición a cualquier precio. Las tripulaciones suben a sus máquinas con los ojos rojos y los pulmones ardiendo, y avanzan a 6 km por hora hacia lo desconocido. Y es justo en ese momento cuando comienza algo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Entre la niebla y el humo, a una distancia de unos 300 metros, aparece una silueta enorme, angulosa y cubierta de remaches. El Nixe de Wiltz avanza directamente hacia los tanques británicos, y en ese instante, ambos bandos comprenden lo mismo. Son los primeros en la historia que se encuentran en una situación así. No existen reglas, no existen manuales, y nadie sabía hasta entonces cómo debía un tanque combatir contra otro tanque. Wiltz actúa con rapidez. Abre fuego contra los 2 tanques británicos que no tienen cañones, y hace bien, porque sus ametralladoras son completamente inútiles contra el blindaje del Nixe. Los proyectiles atraviesan los cascos y dejan agujeros por donde entra el viento con fuerza. Los 2 tanques británicos dan la vuelta y se retiran.
El campo de batalla queda reducido a un duelo 1 contra 1. El Nixe contra Mitchell. Mitchell maniobra constantemente. No puede quedarse quieto, porque la artillería alemana está cayendo por todas partes a su alrededor. Pero al moverse, su artillero no logra apuntar con precisión, porque el tanque salta sobre los cráteres como un bote en medio de una tormenta. Biltz también dispara mientras avanza. Los proyectiles pasan de largo en ambas direcciones. La infantería de los dos bandos observa la escena desde lejos, como escribió después el propio Mitchell, comparándola con espectadores sentados en el patio de butacas de un teatro. Entonces Mitchell toma una decisión. Detiene el tanque por completo, en medio del campo, bajo el fuego de la artillería alemana. Su artillero aprovecha ese segundo de inmovilidad. El primer disparo da en el blanco, el segundo también impacta, y con el tercero el Nixe se inclina hacia un lado, ya sea por el golpe o porque subió una pendiente en un ángulo desfavorable, y termina volcándose por completo. La tripulación de Biltz empieza a salir del tanque, los 18 hombres, justo frente a los cañones y las ametralladoras de Mitchell. Los británicos abren fuego, y 9 hombres de la tripulación del Nixe mueren ahí mismo, en el campo de batalla. Biltz y otros 8 sobreviven escondiéndose detrás del casco volcado del tanque. Mitchell sigue avanzando. Los otros 2 tanques alemanes que venían detrás del Nixe ven lo que ha ocurrido y dan marcha atrás. Después llegan los tanques ligeros británicos Whippet, y juntos persiguen a la infantería alemana por todo el campo, hasta que finalmente un mortero alemán impacta la cadena del tanque de Mitchell, y la máquina queda inmovilizada. La tripulación sale por las escotillas y llega a pie hasta las trincheras británicas. Así termina la primera batalla de tanques de la historia, con la victoria para Mitchell. ¿Y qué pasó con Biltz? Cuando todo se calmó, regresó hasta el Nixe, encendió el motor, que de alguna manera milagrosa todavía funcionaba, y condujo el tanque otros 3 kilómetros hasta las posiciones alemanas, donde finalmente el motor murió por completo. El profesor de química logró llevar a su sirena casi hasta casa, casi. Y uno de los otros 3 tanques alemanes, no el Nixe sino otro llamado Mephisto, quedó atascado en un cráter y fue abandonado por su tripulación directamente en el campo de batalla. Soldados australianos lo recogieron y hoy se encuentra en un museo de Brisbane con un diablo rojo pintado en el costado. Es el único tanque de la Primera Guerra Mundial que se conserva en el mundo entero. Esta es la historia de cómo 4 hombres con los ojos ardiendo se enfrentaron a 18 y ganaron. A veces pasa. Número 2. El acorazado Bismarck contra el crucero de batalla Hood. El 24 de mayo de 1941, el estrecho de Dinamarca. Hay barcos que no se construyen solo para la guerra. Se construyen para que su sola existencia le diga al enemigo que ni siquiera lo intente. El Hood era exactamente ese tipo de barco. Fue lanzado al agua en 1918, medía 262 metros de largo y contaba con 8 cañones de 15 pulgadas, cada uno capaz de lanzar un proyectil de casi 1 tonelada a una distancia de 25 kilómetros. Durante 20 años, el Hood fue el buque de guerra más grande del mundo. Era el orgullo de la Marina Real Británica y el símbolo del poder naval del Reino Unido. Cuando entraba en puerto, la gente salía a verlo, simplemente a contemplarlo. Para mayo de 1941, el Hood ya estaba anticuado. Su cubierta blindada era más débil que la de los acorazados modernos, porque los ingenieros de 1918 no habían previsto que los proyectiles caerían desde arriba, en trayectorias muy inclinadas y a grandes distancias. La modernización planeada se postergó una y otra vez, porque la guerra no esperaba a nadie. Pero los británicos apartaban esos pensamientos de su mente. El Hood era el Hood, y por definición resultaba imposible de hundir. Del otro lado está el Bismarck, el acorazado alemán más nuevo, en su primera salida de combate. Su desplazamiento a plena carga es de 50.000 toneladas y cuenta con 8 cañones de 381 milímetros de calibre. Su blindaje es el doble de grueso que el del Hood en los puntos más vulnerables. Su tripulación está formada por 2.200 hombres. El capitán es Ernst Lindemann, uno de los mejores comandantes navales de Alemania, y a bordo también viaja el comandante de la flota, el almirante Günther Lütjens, quien dirige personalmente la operación. La misión del Bismarck es abrirse paso hacia el Atlántico y destruir los convoyes británicos. Si lo logra, Gran Bretaña empezará a asfixiarse y Alemania ganará la guerra en el mar. Así de simple es el plan. Los británicos se enteran de la salida del Bismarck casi de inmediato.
Un crucero sueco lo avista en el mar Báltico y un avión de reconocimiento británico lo fotografía en un fiordo noruego. El almirantazgo envía a su encuentro todo lo que tiene disponible en la zona, incluido el Hood. El 23 de mayo de 1941, los cruceros pesados Norfolk y Suffolk localizan al Bismarck en el estrecho de Dinamarca, un corredor angosto entre Groenlandia e Islandia, y comienzan a seguirlo manteniendo una distancia segura. Durante toda la noche lo siguen mediante el radar. Al amanecer, el Hood y el acorazado británico más nuevo, el Prince of Wales, salen a interceptarlo. Pero es justo aquí donde empiezan los primeros problemas. El Prince of Wales es un barco tan nuevo que todavía hay ingenieros civiles del astillero trabajando a bordo. Sus torres de artillería sufren fallos uno tras otro, y su tripulación no está bien compenetrada. No es el barco con el que uno querría ir a la batalla contra el Bismarck, pero no hay otra opción. En la mañana del 24 de mayo, aproximadamente a las 5:35, el Hood y el Prince of Wales detectan al Bismarck y al Prince Eugen a una distancia de unos 25 kilómetros. El vicealmirante Holland, a bordo del Hood, decide atacar de inmediato, cerrando distancia a gran velocidad. La lógica es clara: cuanto menor sea la distancia, menos inclinada será la trayectoria de los proyectiles y menores serán las posibilidades de que perforen la vulnerable cubierta superior del Hood. Pero aquí ocurre el primer error. El Hood abre fuego y apunta al barco equivocado. Entre la niebla y el humo, los británicos confunden al Prince Eugen con el Bismarck, porque sus siluetas son similares. Las valiosas primeras salvas se pierden por completo. El error se detecta y se corrige el objetivo, pero el tiempo ya se ha perdido. Al principio los alemanes se demoran en responder al fuego. Lütjens no quiere revelar su posición antes de tiempo, pero el Bismarck empieza a recibir impactos del Prince of Wales, y el capitán Lindemann ya no puede contenerse más. Según cuenta la leyenda, afirma que no va a permitir que disparen contra su barco sin responder, y a las 5:55, el Bismarck abre fuego. Los artilleros alemanes trabajan con una precisión asombrosa. La primera salva cae corta, la segunda encuadra el blanco, y se produce un impacto en el Hood. Estalla un incendio en la parte de popa, donde arde munición de pequeño calibre, algo aterrador pero no mortal. Holland sigue acercándose. Solo faltan unos minutos más para que el Hood gire todo su costado y abra fuego con sus 8 cañones. Esos minutos nunca llegarán. A las 6 en punto, desde una distancia de unos 14 kilómetros, otra salva del Bismarck impacta de lleno en el Hood. Un proyectil de 381 milímetros de calibre, casi 1 tonelada de acero, perfora la cubierta y llega hasta los pañoles de municiones de la popa. Dentro del Hood hay almacenadas alrededor de 100 toneladas de explosivos. Lo que sucede a continuación dura solamente 3 minutos. Se levanta una columna de fuego de varios cientos de metros de altura. El barco se parte en dos. La proa se levanta en vertical y se hunde bajo el agua, mientras la popa se hunde por separado. Desde el Prince of Wales, que se encuentra a 800 metros de distancia, los observadores ven cómo 262 metros de acero desaparecen en el Atlántico. A bordo del Hood viajaban 1.418 hombres. Solo 3 de ellos sobrevivieron. Fueron rescatados por el destructor Electra 2 horas más tarde, mientras flotaban entre los restos en las aguas heladas del estrecho de Dinamarca. Ted Briggs, Bob Tilborn y Bill Dundas. Nadie más. El Prince of Wales recibe varios impactos. Sus torres de artillería siguen fallando una tras otra, y se retira bajo la protección de una cortina de humo. El campo de batalla queda en manos del Bismarck. Pero hay algo interesante. Antes de retirarse, el Prince of Wales logra impactar 3 veces al Bismarck. Uno de los proyectiles perfora la proa por debajo de la línea de flotación, y el Bismarck comienza a perder combustible. 1.000 toneladas de petróleo se vierten en el océano, dejando una estela de aceite a su paso. Su velocidad disminuye, y abrirse paso hacia el Atlántico se vuelve imposible. Lütjens pone rumbo hacia las costas de la Francia ocupada. Detrás de él ya van decenas de barcos británicos. Churchill da personalmente la orden de encontrarlo y destruirlo. 3 días después, el Bismarck será hundido, cuando los torpedos atasquen su timón y el barco quede dando vueltas en círculos hasta que lo destruyan a corta distancia. De los 2.200 hombres de su tripulación, solo 114 lograrán salvarse. Pero esa ya es otra historia. En el estrecho de Dinamarca, el 24 de mayo de 1941, el Bismarck logró lo que parecía imposible.
destruida en apenas 8 minutos al buque de guerra más famoso del mundo. El orgullo de la Marina Real, el símbolo del poder británico, que durante 20 años había impuesto temor solo con pronunciar su nombre, se hundió en el fondo del mar como cualquier otro barco. Cuentan que cuando la noticia llegó a Londres, las calles se quedaron en absoluto silencio. Número 3. El mayor Iván Kosedup contra el suboficial Kurt Lang. Febrero de 1945. La zona del río Oder, febrero de 1945. La guerra en el frente oriental se acerca a su final. Las tropas soviéticas ya han cruzado el Oder y se encuentran a menos de 100 kilómetros de Berlín. La Luftwaffe está en agonía, no hay combustible, faltan pilotos, y los aeródromos son bombardeados día y noche. Pero Alemania todavía tiene un as bajo la manga, un arma secreta que debía cambiar el curso de la guerra. El Messerschmitt M262 es el primer caza a reacción de producción en serie del mundo. Alcanza una velocidad de 860 km por hora, alrededor de 200 km más rápido que cualquier avión de hélice aliado. No tiene que perseguir a nadie, simplemente se aleja. Cuando los pilotos aliados se encontraban con un ME-262, lo único que podían hacer era verlo alejarse con la mirada. Frente a él está el mayor Iván Kosedup, a bordo de un LA-7. Es el mejor AE soviético de la guerra. Para febrero del 45 ya tiene 54 aviones derribados en su historial y ha sido condecorado 3 veces como héroe de la Unión Soviética. Es un hombre al que nunca lograron derribar durante toda la guerra, aunque en varias ocasiones estuvo muy cerca de suceder. Su LA-7 alcanza una velocidad de 661 km por hora, casi 200 km más lento que el ME-262. Sobre el papel, esto no es un duelo, es una paliza anunciada. A mediados de febrero de 1945, Kosedup sale junto a su compañero de vuelo Dmitry Titarenko en una misión de caza libre por la zona de Frankfurt del Oder. La caza libre es cuando no se recibe una tarea concreta, simplemente se vuela, se busca al enemigo y se ataca. Eran precisamente este tipo de misiones las que más le gustaban a Kosedup. Y entonces, sobre el río Oder, a una altura de 3,5 km, notan algo extraño. Un avión vuela siguiendo el curso del río y lo hace a una velocidad enorme, mucho mayor que la de cualquier avión que hubieran visto antes. Kosedup lo entiende de inmediato. Es un M262 y es la primera vez que lo ve con sus propios ojos. La situación parece un punto muerto. El avión a reacción vuela más rápido, más alto, y su piloto evidentemente se siente seguro, porque el M262 vuela en línea recta, sin maniobrar y sin mirar a los costados. ¿Y por qué habría de hacerlo, si nadie podía alcanzarlo? Kosedup no intenta alcanzarlo. En cambio, hace lo que siempre hacía, pensar 2 pasos por delante. Acelera al máximo y se aproxima desde abajo, en un rumbo de cruce frontal, calculando golpear al avión a reacción en el vientre antes de que éste pueda reaccionar. Y es entonces cuando Titarenko no puede contenerse. Su compañero ve al ME-262 en la mira y abre fuego, demasiado pronto, desde una distancia donde acertar resulta casi imposible. Kosedup se llena de rabia, porque el momento se ha perdido y el alemán está a punto de escapar. Pero el alemán no escapa. Las rachas trazadoras de Titarenko pasan de largo, pero el piloto del ME-262 las ve y de manera instintiva inclina su avión hacia la izquierda, justo en dirección a Kosedup. Un solo segundo basta. Kosedup atrapa al ME-262 en su mira y aprieta el gatillo. El caza a reacción se convierte en una bola de fuego al este de Alfred Land. Así Kosedup se convirtió en el primer piloto soviético en derribar un avión a reacción. Un motor de pistones contra uno a reacción, 661 km por hora contra 860. Ganó el que pensó más rápido, no el que voló más rápido. Después de aterrizar, Titarenko probablemente recibió todo lo que se merecía, aunque la historia no dice nada al respecto. Pero Kosedup se anotó la victoria a su nombre y tenía toda la razón para hacerlo. Número 4. El teniente Jimmy Launders contra el capitán de corbeta Ralph Reimar Wolfram. El 9 de febrero de 1945, el mar de Noruega, en toda la historia de la flota submarina, que ya lleva más de 100 años, un submarino ha hundido a otro submarino mientras ambos estaban sumergidos exactamente una sola vez, y esta es precisamente esa historia. Enero de 1945. Alemania está perdiendo la guerra, pero todavía no se ha rendido.
Los aliados ya han cruzado el Rin y las tropas soviéticas se encuentran junto al Oder. En esta situación, el mando alemán diseña la Operación César, una última oportunidad para ayudar a Japón a resistir el tiempo suficiente para que la guerra se prolongue varios años más. El submarino U-864, del tipo 9, recibe la orden de dirigirse a Japón. A bordo lleva piezas de motores para los aviones a reacción Messerschmitt, sistemas de guiado para los misiles V-2 y 2 ingenieros japoneses, además de 64 toneladas de mercurio, repartidas en 1.800 cilindros de acero. Los japoneses necesitan ese mercurio para fabricar detonadores. Si esa carga llega a Japón, la guerra en el Pacífico se prolongará al menos un año más. El U-864 está al mando del capitán de corbeta Wolfram, con una tripulación de 73 hombres. La misión es simple, llegar a destino. Pero entonces comienza una racha de mala suerte que hasta el propio diablo envidiaría. Primero, el U-864 encalla en el canal de Kiel, lo que provoca daños en el casco y obliga a repararlo en dique. Después, los bombarderos británicos atacan la base de Bergen, y de nuevo hay daños y nuevas reparaciones. Mientras los alemanes arreglan el submarino, la inteligencia británica descifra las comunicaciones cifradas con la máquina Enigma y se entera de todo: la ruta, la carga y el calendario aproximado. Eso le da tiempo a los británicos para reaccionar. Para interceptarlo envían al submarino Venturer, pequeño y veloz, con un desplazamiento de 740 toneladas frente a las 1.800 del U-864. Su tripulación es de solo 37 hombres y cuenta con 4 torpedos en los tubos de proa y 4 más de reserva. Su comandante es el teniente Jimmy Launders, de 25 años. Apenas 25 años, un muchacho que ya tiene 13 barcos hundidos en su historial. Launders desconecta el sonar activo, porque el sonar activo revela la posición de quien lo usa. En su lugar utiliza solo el hidrófono, un dispositivo primitivo que simplemente escucha los sonidos del agua. Y es justo aquí donde el U-864 le juega una mala pasada a los alemanes, porque ese mismo motor que habían reparado en Bergen vuelve a fallar, y el golpeteo del motor se puede escuchar a varios kilómetros de distancia. El 9 de febrero, el operador de hidrófono del Venturer informa que ha detectado un ruido extraño. Al principio piensan que se trata de un barco pesquero. Launders sube hasta la profundidad de periscopio y ve un snorkel. No es un barco pesquero. El gato ha encontrado al ratón. Launders inicia la persecución en silencio, sin usar el sonar, guiándose únicamente por el sonido del motor averiado. Durante 45 minutos espera, con la esperanza de que el U-864 suba a la superficie y quede expuesto al ataque. Pero los alemanes sienten que los están siguiendo y comienzan a moverse en zigzag bajo el agua, la táctica estándar de evasión, que consiste en cambiar de rumbo de forma impredecible para que el torpedo no encuentre el blanco. Según todos los cálculos de la época, un submarino que se mueve en zigzag bajo el agua resulta invulnerable. Los torpedos se habían diseñado para atacar blancos en superficie que se desplazan en 2 dimensiones, pero aquí hay 3 dimensiones, porque la profundidad añade una variable que nadie había calculado jamás en condiciones de combate reales. Durante 3 horas, Launders persigue al U-864. Durante esas 3 horas, él y su navegante construyen a mano, sobre el papel, un modelo matemático para calcular dónde estará el submarino alemán dentro de 4 minutos, si mantiene el mismo ritmo de zigzag a la misma profundidad. No hay computadoras de ningún tipo, solo un lápiz, papel y la mente de un oficial de 25 años. La carga de las baterías del Venturer está a punto de agotarse. O dispara ahora o se retira con las manos vacías. Launders toma su decisión. A las 12 horas y 12 minutos, lanza 4 torpedos con un intervalo de 17 segundos y medio entre cada uno, a distintas profundidades, en forma de abanico, hacia el punto calculado donde debería encontrarse el U-864, 4 minutos después. Después del lanzamiento, Launders desciende de inmediato a mayor profundidad por si se produce un contraataque. 4 minutos de silencio absoluto. A bordo del U-864 escuchan el sonido de los torpedos en el agua. Wolfram ordena maniobras de evasión. El primer torpedo pasa de largo. El segundo también pasa de largo. Y lo mismo ocurre con el tercero. Los alemanes respiran con alivio. Y es justo en ese instante cuando la maniobra de evasión coloca al U-864 directamente en la trayectoria del cuarto torpedo. Se produce la explosión,
y el submarino se parte en dos. 73 hombres, 64 toneladas de mercurio y todos los secretos de la Operación César se hunden hasta el fondo, a 150 metros de profundidad, al oeste de la isla de Fedje, frente a las costas de Noruega. Ninguno de ellos sobrevivió. Los cálculos de Launders, realizados a lápiz sobre el papel en plenas condiciones de combate bajo el agua, se convirtieron en la base de todos los sistemas informáticos modernos de guiado de torpedos. Lo que él inventó aquel día todavía se enseña hoy en todas las marinas del mundo. Los restos del U-864 todavía descansan en el fondo marino frente a Noruega. Fueron encontrados en el año 2003, pero no ha sido posible rescatarlos, ya que el mercurio sigue allí y se filtra lentamente hacia el océano. Los noruegos decidieron simplemente cubrir el lugar con hormigón, 64 toneladas de mercurio convertidas en una tumba eterna. Bonus. El satélite Iridium 33 contra el satélite Cosmos 2251. El 10 de febrero de 2009, a una altura de 789 kilómetros sobre Siberia. Todas las historias de este video tratan sobre personas que tomaron decisiones, que pensaron, calcularon y se arriesgaron. Esta historia es un poco diferente. El 10 de febrero de 2009, el satélite comercial estadounidense Iridium 33, en funcionamiento y activo, encargado de dar servicio a teléfonos satelitales en todo el mundo, choca a una velocidad de 42.000 km por hora contra el satélite militar ruso Cosmos 2251. Para ese entonces, el satélite ruso llevaba 14 años fuera de servicio, simplemente flotaba en el espacio desde 1995, convertido en basura espacial. Las computadoras habían previsto el acercamiento con varios días de anticipación. La distancia calculada era de 584 metros. Los estadounidenses decidieron no realizar ninguna maniobra porque consideraron que el riesgo era prácticamente nulo. Ambos satélites quedaron destruidos al instante. Se generaron 2.600 fragmentos de escombros, y una parte de ellos todavía permanece en órbita. Es el primer duelo espacial de la historia de la humanidad. Uno de los participantes ya estaba muerto antes de que comenzara, y el otro ni siquiera sabía que estaba luchando. Nadie sobrevivió, y no hubo ningún ganador. Si te gustó este video, suscríbete y déjanos un like. El próximo video ya está en camino.